Tres reos que estaban en proceso de extradición a Estados Unidos se fugaron del reclusorio sur de la Ciudad de México. Los tres hombres estarían vinculados al cártel de Sinaloa. Son Víctor Manuel Félix Beltrán, hijo del consuegro del Chapo Guzmán y de quien se dice que es operador financiero del cártel. Él fue detenido en octubre de 2017 por delitos contra la salud y asociación delictuosa, y aunque ese mismo año fue llevado al penal de Almoloya, el juez Marcos Vargas Solano lo regresó al reclusorio sur en 2018. Luis Fernando Mesa González, otro detenido, ingresó al reclusorio sur en noviembre de 2017 por también asociación delictuosa, introducir drogas a Estados Unidos. Y el tercer fugado es Yael Osuna Navarro, detenido en octubre por asociación delictuosa, lavado de dinero y distribución de drogas en Estados Unidos. Se fueron de la cárcel. De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, a las 8 de la mañana se recibió el reporte de que los tres hombres no estaban en la cárcel, no estaban en el reclusorio. El último reporte que se tuvo de ellos es que estaban en la zona 1, que es el área de ingreso. Para poder salir de ahí y fugarse, tuvieron que pasar 5 rejas que tenían candado, o que supuestamente tendría candado cada una de ellas. Por ello, se está investigando al menos a 10 funcionarios del reclusorio sur que pudieron haber ayudado a esta fuga. Las autoridades analizan si los candados fueron violados o si se utilizaron llaves para abrirlos. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la ciudad, Asael Ruiz, dijo que hay más de 3,400, regresamos a la cifra, 3,400 presos acusados por delitos federales y que están presos en cárceles de la Ciudad de México, donde supuestamente no tendrían por qué estar. La secretaria de Gobierno de la ciudad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que este tipo de reos son los que ponen en riesgo la seguridad de las cárceles. Pues sí, lo cierto es que se fueron 3 hoy del reclusorio sur. Y debido a esto, las autoridades de la ciudad insisten, lo han dicho en varias ocasiones, que le han solicitado a jueces federales que ordenen traslados de delincuentes de alto riesgo a cárceles federales, a cárceles de alta seguridad. En el caso de estos 3 reos fugados, se informó quiénes son los jueces responsables de haberlos traído acá. El caso de Luis Fernando Mesa lo llevaba el juez Felipe Jesús Delgadillo Padierna, porque pero este mes ya dejó el caso. El de Víctor Manuel Félix lo tenía la jueza María Elena Cardona, y el de Yael Osuna está a cargo del juez Alejandro Ceballos. Vamos a ver estas imágenes. Hablando de fugas y de túneles, la patrulla fronteriza de Estados Unidos encontró el túnel más largo que se haya detectado en la frontera con México. Mide 1,3 kilómetros de longitud, empieza en una zona industrial de Tijuana, pasa cerca de la garita de Otay y luego cruza a Estados Unidos y llega prácticamente a San Diego. Todo este trayecto a 21 metros bajo tierra. Vean la obra de ingeniería, el tamaño de ingeniería. La patrulla fronteriza informó que el túnel tenía instalaciones de drenaje, de ventilación, un sistema de rieles y hasta un elevador en la entrada. No informaron quién supuestamente lo construyó el túnel, tampoco dieron más datos sobre desde cuándo está ahí ni si funcionó, pero medios locales se lo atribuyen al cártel de Sinaloa debido a la presencia en la región. Así siguen invirtiendo, así siguen produciendo los grupos criminales. Y otra imagen, hablando de muros, ahora que tanto lo presume el presidente Trump, un tramo del muro recién construido entre la frontera de México y Estados Unidos se cayó por el viento. Ahí está, hubo un fuerte viento. Esto es un tramo de 40 metros y 25 metros de altura. Esto es la frontera de Mexicali con Caléxico. Y el muro de Trump no soportó el viento, que alcanzó los 60 kilómetros por hora, y así se cayó el muro de Trump, aunque algunos árboles, como veíamos, impidieron que parte de la estructura, ahí está, cayera del lado mexicano, del lado de Mexicali. Y hablando del muro, a Donald Trump no le importa seguir hablando del tema, aunque tenga enfrente de sí
al representante del gobierno mexicano, al canciller Marcelo Ebrard. Recordarán que Donald Trump ayer dijo que los mexicanos con su policía ya están pagando el muro. Eso fue ayer. Hoy hubo una ceremonia en la Casa Blanca para firmar el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá, del cual nos va a hablar ampliamente David para unos momentos. Bueno, en esa ceremonia, representando al gobierno mexicano, estuvo el canciller Ebrard, estuvo el señor Jesús Seade, estuvo la embajadora de México en Estados Unidos, estuvo la secretaria de Comercio de México, en la firma del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y ahí Trump dijo esto. Where, by the way, a very major, powerful wall is right now being built. Okay, I don't know if I should say that at this particular meeting. I know last night it got a very big hand. But Mexico is, in fact, you will soon find out, paying for the wall. Okay? You know? Today they're a little bit like, are we supposed to clap now? Y siguen lo suyo, hablándole a su sociedad, hablándole a sus electores, y no le importa mayormente hacer esa broma con la delegación mexicana ahí en la Casa Blanca, sus invitados, encabezados pues, por el representante de México ante el mundo, el canciller Marcelo Ebrard. Pero el presidente López Obrador pues no le responde a Donald Trump. El presidente dijo que esos comentarios son por las elecciones de este año en Estados Unidos e insistió que no se va a pelear con Donald Trump y que quienes quieren que se pelee con Donald Trump son los que antes dejaron pasar armas y los que no critican nada, son los conservadores. No es el pueblo de México, según el presidente López Obrador. Por eso, y ni siquiera con lo que ocurrió en la Casa Blanca, el presidente López Obrador piensa decirle algo, reclamarle algo a Donald Trump. Bueno, y antes de ir con los asuntos de los migrantes, con los temas de los hospitales, esta tarde vamos a ver esta historia. Esta tarde hubo un despliegue de Guardia Nacional, de policías del Estado de México, de policías municipales de Netzahualcóyotl, incluso llegó personal de protección civil, equipo antibombas, en fin, todo esto, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues fue, por lo visto, una broma en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Una amenaza de bomba, una historia muy extraña, porque además la persona que amenazó con estallar esta bomba, y ahora lo van a ver, lo tranquilo que estaba, ya había movilizado autoridades anteriormente. Así fue la primera vez que este joven alarmó a las autoridades. Se presentó a las puertas de Palacio Nacional, pidió hablar con el presidente López Obrador y amenazó con hacer estallar una bomba si no lo atendían. Ese día, este sujeto fue detenido y llevado al Ministerio Público. Voy a entregar información a la Guardia Nacional, soy estudiante René Telles. Hoy lo volvió a hacer, esta vez en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Estamos grabando cómo están llevando a René. Es un chico que nos intentó regalar una planta y ahora se dice que es amenaza de bomba la planta. Se trata de René Telles, estudiante de Sociología de la facultad, quien en esta ocasión decidió documentar su amenaza de bomba. A las 8 de la mañana, René publicó en su cuenta de Facebook la imagen de una tabla de circuitos, asegurando que era una bomba y que no estaba jugando. A las 2:38 de la tarde, 6 horas después, hizo una transmisión en vivo en su perfil. Mostró su viaje en metro con una planta donde supuestamente estaba la bomba hasta la estación Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde está la facultad. Entró a la escuela y se dirigió hasta el cubículo feminista que está en el edificio de Sociología. Ahí, René intentó regalarles la planta. Les traigo una planta. Se la regalo para que la cuiden. Ok. El joven dejó la planta frente al cubículo y se retiró a su clase. Momentos después, ordenaron desalojar la facultad. 7,000 alumnos fueron evacuados durante 3 horas. Las autoridades creían en efecto que la planta
era una bomba. Ya que desalojaron toda la FES, entonces, si no tienen la casa, váyanse ya, ¿no? Y como se dice en la carga estudiantil, no caigan en provocaciones, compañeros, ya váyanse. René salió del salón y fue interceptado por personal de seguridad de la facultad. Le dijeron que los acompañara. Él aceptó. Intentaron sacarlo de la escuela, pero se negó. En ese momento, el grupo de feministas a quienes les había dejado la supuesta bomba lo increparon. ¿Sabes que eres un terrorista? No, terrorista, por favor, de error, por favor. Un pendejista, entonces así sería. Mientras era resguardado por autoridades de la facultad, René se acercó al director y tras una amenaza velada, siguió con sus demandas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ti te conocía. ¿Sí? Sí. ¿En dónde? Sí, es que soy hacker. Ah, ya. Y tengo tus perfiles, tus cuentas, tus números, tus correos. Pero no te preocupes, no tienes nada que temer, ¿verdad? Nada. Necesito solicitar apoyo aéreo. ¿Cómo? No te entiendo. Necesito solicitar apoyo aéreo para un desalojo aéreo. ¿Hacia tu persona ahorita? Sí. Finalmente la policía municipal de Nezahualcóyotl llegó por él, pero René no dejó de transmitir y de continuar con sus peticiones. Creyeron que traje una bomba a la FES Aragón, pero no traje una bomba a la FES Aragón, era una planta. Tengo ganas de hacer pipí, les voy a decir a ver si me pueden dejar ir a hacer pipí. Pues eso ocurrió hoy en este país, de tantas víctimas, tantos asesinatos, tanta violencia, y aparecen también personajes como como René. La escuela fue desalojada unas 3 horas. Esta noche el gobierno municipal de Nezahualcóyotl nos informó que René Telles sigue detenido, ha sido llevado al Ministerio Público. Lo acusan de hacer mal uso de los equipos de emergencia. En efecto, no se encontró ninguna bomba en la facultad, que hubo una bomba. En septiembre, cuando René amenazó con hacerse estallar en Palacio Nacional, tampoco le encontraron nada. Solo tenía útiles escolares y 5 gramos de marihuana. Pero hoy ya vieron a todas las fuerzas policíacas que movilizó y paralizó una escuela durante 3 horas. Y hablando de la UNAM, esta tarde, porque la FES Aragón es de la UNAM, esta tarde estaba agendada una mesa de diálogo entre estudiantes y paristas de la Prepa 9. Al plantel ingresó un grupo de estudiantes que quieren ya regresar a clases y, mientras se llevaba a cabo esta reunión, otro grupo de jóvenes afuera del plantel intentó, liberar las instalaciones. Con unas pinzas trataron de cortar los cables y cadenas que mantienen los paristas en las puertas. Los paristas encapuchados respondieron con golpes, tiraron por ahí, lanzaron algunos gases. El diálogo se suspendió y esta noche, lo cierto es que esta noche la escuela sigue tomada. Van 78 días ya de paro. Así se dieron los hechos hoy. ¡Mira, están agrediendo! ¡Están agrediendo! Así las cosas. Hace 3 semanas vimos el caso del niño que mató a su maestra, hirió a sus compañeros y se suicidó en una escuela de Torreón. Lo recordarán. Bueno, pues hoy una estudiante secundaria en el municipio de Suausa, en Nuevo León, le decomisaron una ametralladora en su mochila, una ametralladora. Es un niño, un adolescente de 13 años. Fue interrogado y dijo que se había encontrado esa arma tirada en la calle cuando iba a la escuela. Bueno, la empresa Flecha Roja informó esta mañana que se suspendieron de manera temporal sus servicios hacia 7 municipios del Estado de México. ¿Y por qué fue esto? Porque otra vez
Los alumnos de la Escuela Normal Rural de Tenería secuestraron camiones de la empresa, de la terminal de Tenancingo, Estado de México. El delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte, Odilon López, informó que fueron 8 autobuses secuestrados con todo y operadores. Lo mismo de siempre, no hay sanciones, se repiten las acciones. 4 autobuses de Flecha Roja y 4 más de una línea de turismo llamada Teo son los que están robados o secuestrados o retenidos. Los normalistas entraron a la terminal de autobuses a las 5 de la mañana y se llevaron los camiones que hasta hace 10 minutos no habían sido devueltos. En las últimas 24 horas se han registrado al menos 20 asesinatos en Guanajuato, entre ellos los de 3 policías municipales. 2 de esos asesinatos ocurrieron anoche en Celaya, cuando hombres atacaron a 2 policías municipales afuera de la central camionera de esa ciudad. Esta mañana en Yuriria fue encontrado un cuerpo desmembrado junto a un uniforme de policía de Santiago Marabatío. Más tarde se confirmó que si era un elemento de la policía. Con estos homicidios ya son 20 los que han ocurrido en Guanajuato en las últimas horas, entre ellos 9 asesinatos que se dieron anoche en Irapuato en 2 hechos distintos. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, le dijo a senadores de Morena que a finales, lo que ya había dicho, que a finales de este año se verá reflejada la tendencia a la baja en homicidios. Tenemos bajas y alzas en los meses del primer año de gobierno, pero la tendencia es primeramente a la estabilización, al control de la tendencia de crecimiento para luego lograr su reversión, meta que nos proponemos cumplir en el transcurso del año. Y habremos de presentarles a ustedes resultados a más tardar el 1 de diciembre, que se cumplen los 2 años de nuestro gobierno. Pues lo veremos. En las reuniones con los legisladores de Morena también estuvo invitado en otro momento el fiscal general Alejandro Gertz. El fiscal le explicó a los senadores que los delitos federales disminuyeron 13% en 2019, según datos del INEGI. Informó que el año pasado se cometieron en promedio 33 millones de delitos. La mayoría de ellos, 7 de cada 10, fueron delitos patrimoniales, es decir, robos y asaltos. Y la mayoría de estos robos, 9 de cada 10, según dijo el fiscal Gertz, fueron robos por un monto menor a 10,000 pesos. Para el fiscal, estas cifras son un diagnóstico de que quienes reciben el impacto más brutal de la injusticia, pues son las personas que menos pueden defenderse. El fiscal habló también de recuperar territorios invadidos por la violencia, territorios de ingobernabilidad, los llamó. Dijo que esta tarea no es muy lucidora, no es muy mediática, pero que es la única efectiva desde el punto de vista práctico. El lunes informamos sobre el asaltante solitario que robó 2 veces en menos de un año 2 locales en la colonia Condesa, en la calle de Mazatlán. Este hombre trepó a un árbol, aquí lo vimos, y así logró entrar por la azotea de los 2 comercios para robarlos. Ayer, personal de protección territorial de la alcaldía Cuauhtémoc acudió a la calle de Mazatlán, ahí afuera de sus comercios, para informarle a los propietarios de los 2 negocios cómo tendrían que solicitar que ese árbol fuera podado. Lo hicieron y hoy llegaron los trabajadores y antes del mediodía, ahí están las imágenes, cortaron las ramas, esas ramas que servían de paso a un ladrón para entrar a robar. La Secretaría de Salud del Estado de México informó que fueron descartados los 2 casos sospechosos de coronavirus en la entidad. Una joven de 27 años, quien regresó el 18 de enero de Wuhan, China, y un joven de 14 años con el que tuvo contacto. Sus pruebas salieron negativas, pruebas que les hizo el Instituto Nacional de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica. En su reporte diario, la Secretaría de Salud informó que no solo no hay casos, sino que no hay sospechosos. En China, el gobierno informó que van 169 personas muertas
y más de 7,000 contagiadas. Además, se reportó ya un caso en Finlandia, el primer caso en un país nórdico. Con este son 19 países, además de China, con casos confirmados de coronavirus. Aerolíneas como Iberia, como British Airways, como Lufthansa, suspendieron todos sus vuelos a China. La Organización Mundial de la Salud pidió a todos los países del mundo estar alerta y tomar acciones decididas para evitar el contagio. Bueno, anoche informamos que el Instituto Nacional de Migración suspendía, no permitiría la entrada de asociaciones religiosas ni de organizaciones civiles a las estaciones migratorias, donde están los migrantes que no han logrado avanzar por territorio mexicano y que tampoco han sido devueltos a sus países. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre esa prohibición firmada por el Instituto Nacional de Migración para que nadie se meta a ver cómo están funcionando esos centros, y esto respondió el presidente. Prohibido prohibir en todo, casi en todo. O sea, es convencer, persuadir, nada de acciones coercitivas. No somos conservadores y no tienen por qué impedirle a nadie la entrada. Es que el que nada debe, nada teme. Pues el que nada debe, nada teme, y prohibido prohibir, pero ayer el Instituto Nacional de Migración tenía prohibida la entrada de asociaciones religiosas y asociaciones civiles a estos centros. Hoy el instituto dijo que ya van a poder entrar a las estaciones migratorias, lo hizo en un comunicado y otra vez después de que el presidente tuvo que decir esto, pero bueno, que se reprogramaron las visitas de 10 organizaciones que ya tenían autorizado el acceso en enero y que para febrero el calendario se mantiene sin cambios. No quedó del todo claro a partir de cuándo se va a poder entrar a esos centros. Sobre el tema, el comisionado del instituto, Francisco Garduño, el mismo que había prohibido ayer la entrada, dijo esto. Había ahí una información que requeríamos aclarar en relación a la invitación de los organismos de la sociedad civil para que concurran y den fe y hagan seguimiento, apoyen como siempre lo han hecho en todas las gestiones de este gobierno, y invitamos nuevamente a que las ONGs que tengan preocupación y quieran trabajar en los grupos migratorios, están abiertas las puertas para que hagan las visitas programadas. El señor Garduño está diciendo exactamente lo contrario de lo que un documento del Instituto Nacional de Migración que él dirige decía ayer. Bueno, esto lo dijo el comisionado Garduño durante una reunión con los diputados de Morena, a la que no asistió Porfirio Muñoz Ledo, crítica de la política migratoria de este gobierno. Por cierto, el Centro de Derechos Humanos, Fray Matías, nos confirmó que a ellos ya les reprogramaron visitas solamente a estaciones provisionales. Por ejemplo, no les han dicho que van a poder entrar a la mayor de las estaciones, que es la de Tapachula. No van a poder en la estación migratoria Siglo XXI, donde está la mayor parte de los migrantes. Y hablando de críticos, por la mañana hablamos con el padre Alejandro Solalinde y fue muy duro el que ha estado muy firme con el gobierno del presidente López Obrador. Esta mañana fue muy duro por esta crisis, por esta situación de migrantes, por esta no posibilidad de entrar a ver a los migrantes en los centros. Fue muy duro con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Alejandro Encinas no puede con tres puntos importantísimos, que son población, derechos humanos y migración, o no está capacitado para eso, no conoce temas de migración. Y había que replantearse ya en este segundo año la pertinencia de que permanecieran personas como Alejandro Encinas, que muchas veces son más por omisión que por acción, la ineptitud en este tema o la incapacidad, porque no puede atender las tres cosas. Duro.
La Fiscalía de Chiapas detuvo a 292 migrantes en el municipio de Ocosocuautla. Los migrantes iban hacinados en las cajas de 2 camiones. Cuando elementos de la Fiscalía los detectaron, los migrantes fueron enviados precisamente a la estación migratoria de Tuxtla Gutiérrez. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy, a mediodía, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Acompañado por representantes políticos, líderes sindicales, dijo que se había acabado la pesadilla del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Señaló que este acuerdo será verdaderamente benéfico. Mientras tanto, aquí en México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siguió las indicaciones del padre del análisis superior. Le dijo a Alfonso Romo que se cree un gabinete económico con la siguiente misión. Lo que me pidió el presidente es que nos sentáramos todos, diéramos reuniones, porque no quiere, en pocas palabras nos dijo, sin crecimiento no hay nada que ofrecer a los 50 millones de dólares, porque tenemos que crear empleo y tenemos que crear un entusiasmo para que México se convierta en el paraíso de la Esa es la misión. Dice el presidente, ¿Qué tienes que ver tú en eso? Dice el presidente de la República que se duerme temprano y que no nos ve. Sí. Pero no es cierto, sí nos ve. Ahora nos va a ver en repetición. Porque ¿qué he dicho yo, el padre del análisis superior, en torno al Tratado de Libre Comercio? ¿Todavía eres el padre del análisis superior? Sigo siendo y seré hasta que me convierta en el abuelo del análisis superior. ¿Qué has He dicho que es un gran trabajo del Estado mexicano. Es el único caso en el cual el gobierno no rompió con lo anterior y continuó. Y la continuidad se volvió muy exitosa. Partíamos de que Donald Trump decía que se iba a acabar el libre comercio y regresamos después de negociaciones arduas, difíciles, complicadas, llenas de problemas, al punto donde estábamos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mejor en algunos lugares, como en toda negociación, nadie queda completamente feliz, pero ahí estábamos. O sea, llegamos al mismo lugar. No es la década de los 90, no es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que impulsó y le cambió la cara totalmente a la economía mexicana. Regresamos a donde estábamos. Y había que tener mucho cuidado, lo dije aquí varias veces, con que se tienen que hacer cosas internas, se tienen que hacer cosas al interior. Hoy el presidente le dice a Alfonso Romo, por segunda ocasión, que hay que crear un gabinete que destrabe los problemas que hay. Más burocracia. No, hay que crear más burocracia. Eso recomienda el padre del análisis superior. Que se pongan a trabajar, que se pongan de acuerdo. A ver, ya en este ahí. Gabinete... Y lo van a formar los mismos que no han podido hacer crecer la economía. Pero imagínate un gabinete donde ya se sienten todos, se vean a la cara, no se manden mensajes, la bolivariana Nale y el secretario de Hacienda, sino que se sienten todos, que haya un referee, se llama coordinador, que les diga, a ver, vamos a destrabar este asunto, porque no estamos creciendo. Mañana el INEGI va a dar a conocer la cifra del Producto Interno Bruto. Vamos a tener por primera vez en una década caída en la economía mexicana. ¿Tú crees? Desde 2000, sí, vamos a caer 0.2, 0.3%. Y anótala porque luego dices que no las dije. No, la del año. ¿Va a ser la caída trimestral o la anual? Anual. La anual. Habremos decrecido 0.3%, no es crisis, pero se rompe una tendencia de 10 años creciendo, poco y lo que sea. Se marca una diferencia fundamental con lo que era el primer año del gobierno de Peña Nieto, que decían que era malísimo, de 1.6, y en donde estamos es que se tienen que tomar acciones. Lo único que yo le pedí a Alfonso Romo es que sean menos rollos y más dichos. Estás muy optimista, padre. No, pero luego van a decir los simplones que ya me volví amlover. Pero no, la recomendación es, a ver, échame la cámara. Échame la cámara. Poncho Romo, no seas como la negrita de mis pesares. No les digas a todos que sí, pero no les digas cuándo. Necesitamos que empiece a funcionar. Ya, menos anuncios y más hechos. Remátala, David. Le acabo de descubrir una virtud al director de Pemex. Podría vender tiempos compartidos. Las cifras que dio hoy a conocer eran el truco sobre... Miren, está cayendo la producción, pero aquí, aunque sea menos, ya le estabilizamos. Pero para febrero y marzo ya vamos a estar creciendo. Entonces ya recuperamos a Pemex. No. De veras, señor Octavio Oropeza, tiene un gran futuro en la venta de tiempos compartidos o de carros usados.